Hola, en este video hablaremos de los conceptos introductorios sobre evaluación nutricia, que es el tema del que tratará esta materia. Para comprender qué es la evaluación nutricia, tenemos que comprender primero el concepto de estado nutricio. El estado de nutrición o estado nutricio de una persona es el resultado del equilibrio entre el ingreso y la salida en el cuerpo de energía o bien de nutrimentos. En algunos escenarios se trata de los dos elementos, energía y nutrimentos. Si estos ingresos al cuerpo y estas salidas se encuentran en un balance cero, es decir, en equilibrio, esto dará como resultado un estado nutricio óptimo. Sin embargo, en algunas ocasiones este balance se ve alterado cuando ingresamos al cuerpo más energía o más nutrimentos de los que se necesitan. Esto se llama balance positivo. En otros escenarios, el balance está invertido. Estamos gastando, las salidas de energía o nutrimentos son mayores que los ingresos y eso se llama tener un estado de balance negativo. Cuando el balance es positivo en energía, estaremos esperando que la persona consuma más calorías de las que necesita. Puede ser el escenario de una ingesta excesiva que provoca sobrepeso, pero también puede ser una maniobra inducida por el nutriólogo cuando damos más calorías de las que se están consumiendo para promover una ganancia de peso en alguien que sufrió una desnutrición. En el escenario contrario, cuando tenemos un balance negativo de energía, la persona va a estar consumiendo menos calorías de las que necesita y estará perdiendo peso. De forma patológica sería el escenario de una persona en una terapia intensiva que se está desnutriendo, por ejemplo, o puede ser una maniobra inducida para que una persona que tiene sobrepeso pierda un poco de peso. También podemos tener un balance positivo de nutrimentos. En un estado patológico, si yo consumo más nutrimentos de los que utilizo, puedo inducir un estado de toxicidad, pero como una maniobra terapéutica, puedo favorecer un balance positivo de nutrimentos, es decir, comer más de lo que se está gastando, por ejemplo, para rellenar las reservas de un nutrimento que ha estado en deficiencia, por ejemplo, en la anemia por deficiencia de hierro. En el último escenario podríamos tener un balance negativo de nutrimentos donde la persona está consumiendo menos de un nutrimento de lo que está requiriendo o gastando, y eso en un estado patológico induciría a una deficiencia nutrimental. Y como una maniobra terapéutica, yo podría reducir la ingestión de un nutrimento para atender una condición donde el nutrimento en exceso está provocando una enfermedad. El estado nutricio se valora a partir de los llamados indicadores del estado de nutrición. Estos indicadores son variables que reflejan cambios en el estado de nutrición y clásicamente se han dividido en antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Los indicadores antropométricos hacen referencia a las mediciones del cuerpo, como el peso, la estatura, las circunferencias, las longitudes, y a todos los métodos de composición corporal que logran describir cómo el peso de una persona está compuesto de grasa, músculo, agua, hueso y otros componentes.
Los indicadores bioquímicos son mediciones en sangre, suero, plasma, orina, heces fecales, leche materna, saliva y otras muestras corporales, donde se determinan cantidades de variables relacionadas con la nutrición. Por ejemplo, la glucosa, el colesterol, la ferritina, proteínas distintas. Los indicadores clínicos que hacen referencia a la historia clínico-nutriológica, donde se exploran antecedentes de enfermedad de las personas, antecedentes heredofamiliares, rasgos del estilo de vida, padecimientos actuales, consumo de medicamentos y también la presencia de signos y síntomas relacionados con enfermedades relacionadas con la nutrición. Y por último, los indicadores dietéticos que hablan sobre la dieta de la persona, tanto evaluaciones de tipo cuantitativo, es decir, cuántas calorías, proteína, gramos de algún nutrimento, como cualitativo, esto es, con quién come, dónde come, por qué elige eso, si come con hambre, si él prepara los alimentos, dónde compra los alimentos, etc. Los indicadores del estado nutricio en ocasiones son índices nutricios, pero es importante tener claro que un indicador nutricio y un índice nutricio no son lo mismo. Los indicadores son variables que hablan del estado nutricio y que se modifican conforme éste mejora o empeora, y los índices son la combinación de dos o más mediciones. Para la creación de un indicador del estado de nutrición, se tienen que seguir algunos pasos. Primero, hago mediciones o determinaciones, que no necesariamente tienen que ser cuantitativas. A veces solo son cualitativas, a partir de preguntas que no se pueden medir. En ocasiones, el segundo paso involucra combinar más de dos mediciones. Este paso no siempre es obligatorio, pero lo que siempre es obligatorio es que esa medición se compare contra un esperado, lo que se considera adecuado o normal, para llegar a un juicio sobre el estado de nutrición. Un ejemplo del proceso de construcción de un indicador sería el siguiente. Yo mido el peso y la estatura de un paciente y con eso construyo un índice, que es la combinación de estas dos variables, en este caso el índice de masa corporal. Yo comparo el valor obtenido de ese índice de masa corporal conforme a una referencia validada, en este caso podría ser los puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud, y una vez comparados los valores obtenidos contra esta referencia, voy a llegar a un diagnóstico. Los indicadores del estado de nutrición se pueden dividir en indicadores directos e indicadores indirectos. Los indicadores directos hablan ellos por sí solos de un rasgo del estado nutricio. Y los indirectos no están midiendo el estado nutricio, pero lo reflejan. Por ejemplo, el peso es un indicador directo de la masa del sujeto. Está específicamente midiéndola. Y los indicadores indirectos, por ejemplo, el perímetro de cintura, habla de la grasa abdominal, sin embargo, no la está midiendo directamente. También pueden ser divididos o clasificados en indicadores objetivos y subjetivos. Los indicadores objetivos serán valorados de la misma manera si lo mide el nutriólogo 1, el 2 o el 3. Por ejemplo, el peso no está sujeto al juicio del observador. Sin embargo, los subjetivos pueden variar dependiendo de quién los esté evaluando. Por ejemplo, la presencia de un edema. Un observador clínico a veces podrá ver el mismo edema como grave, mientras que otro lo verá como moderadamente grave.
Un dolor de cabeza, una cefalea, también es un indicador subjetivo porque depende de la valoración del sujeto y no se puede cuantificar. El proceso para evaluar el estado nutricio es distinto si se trata de la evaluación de una comunidad que cuando intentamos hacer evaluación de un individuo. Cuando la evaluación nutricia es para una comunidad, yo cuento con dos estrategias para hacerlo. Puedo evaluar indicadores ya sea antropométricos, bioquímicos, clínicos o dietéticos en la comunidad. O también puedo usar indicadores indirectos que me hablen sobre estado nutricio. En la evaluación de comunidades no uso todos los indicadores. Puedo usar A o B o C o D o 2 de ellos, 3 de ellos, pero no necesariamente los 4. ¿Por qué? Porque sería muy impráctico evaluar a toda una comunidad, por ejemplo, en una encuesta de salud, aplicando todo el ABCD. Normalmente se hacen selecciones de alguno de estos indicadores. En ocasiones no puedo hacer mediciones directas de estos indicadores y uso variables indirectas socioeconómicas, estadísticas de mortalidad o de enfermedad que me hablen sobre nutrición. Por ejemplo, si yo quisiera identificar desnutrición en una comunidad o qué comunidades entre un muestreo que tengo tienen mayor prevalencia de desnutrición infantil, pero yo no puedo ir a las comunidades a medir peso, estatura, lo que puedo hacer es consultar las estadísticas de mortalidad en los primeros 2 años de vida asociado a enfermedades diarreicas. Y la comunidad que tenga mayor prevalencia de enfermedad, de mortalidad por enfermedades gastrointestinales, muy probablemente sería una comunidad con la mayor prevalencia de desnutrición infantil también, ya que es conocido que las enfermedades diarreicas en los primeros 2 años de vida se asocian a desnutrición. Cuando la evaluación nutricia es dirigida a conocer el estado de nutrición de un individuo, los procedimientos son los siguientes. De forma ideal, primero aplico un proceso de tamizaje nutricio. En inglés le llaman screening nutricio. Esto es para detectar la presencia de variables que hablan de riesgo de problemas de malnutrición, ya sea por exceso o por deficiencia. Cuando un sujeto es detectado con riesgo nutricio, ahora amerita hacer una evaluación diagnóstica o una evaluación nutricia a profundidad. Esta evaluación nutricia a profundidad utiliza obligadamente los 4 indicadores: los antropométricos, los bioquímicos, los clínicos y los dietéticos. Ahora, el orden en el que se sugiere que se apliquen estos indicadores es primero los clínicos, hago una historia clínico-nutriológica donde exploro los padecimientos del paciente, su estilo de vida, sus antecedentes heredofamiliares, si tiene un diagnóstico de enfermedad, etc. Evalúo también si tiene signos y síntomas asociados a alguna condición nutricia. Y después exploro los indicadores dietéticos para ver qué rasgos de la dieta están asociados a los signos que el paciente está presentando. Posteriormente hago la evaluación antropométrica o de la composición corporal y finalmente pido pruebas bioquímicas para confirmar diagnósticos o para valorar su gravedad.